Hola, hola a todos, buenos días a ti que estás conectado el día de hoy. Ya huele a vacaciones, ya yo creo que algunos de nosotros ya estamos alistando maletas. Digo, si vas a salir en estas vacaciones, solamente ten cuidado, recuerda que todos los lugares por lo regular están llenos. Algunos nos quedamos, algunos preferimos quedarnos a disfrutar nuestra bella ciudad, nuestro bello Coacalco. Pero si tú eres de las personas que se va a ir de vacaciones, con cuidado, porque de verdad es un tiempo donde hay demasiados accidentes. Entonces cuidemos mucho esa parte, cuidemos mucho esa parte. Y hoy quiero compartir contigo en este formato devocional. Me gustaría que antes que arrancáramos, que oráramos por este tiempo. ¿Te parece? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu amor, tu misericordia, Señor, tu fidelidad siempre están con nosotros. A cada momento, en cada momento, Señor, tu amor siempre está ahí, Señor. Y hoy quiero poner este tiempo en tus manos, pedirte que seas bendiciendo la vida, Señor, de las personas que están conectadas y las personas que se van a conectar más tarde, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, Señor, como lo has hecho al mío, que lo mismo hagas con cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a iniciar. Y yo cuando estaba desarrollando este tema, me estaba acordando de una historia real. Una historia real hace creo como un año más o menos. Una tía de mi esposa enfermó gravemente. De un día para otro nos dijeron que estaba mal. Y llegó la noticia que pues nadie espera, ¿no? Que le quedaban poco tiempo de vida. Ella murió de cáncer. Y la doctora le dijo a la prima de Ale que ya le quedaban semanas para ello. Y ella tenía una hermana en Acapulco, tiene una hermana en Acapulco. Bueno, tenía porque ya está acá. Tenía una hermana en Acapulco y me tocó ir por ella en Acapulco. Nos fuimos, ¿qué te diré? Como 5 de la mañana, llegamos allá a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, desayunamos y la trajimos para acá para que viera a su hermana, porque su hermana estaba en agonía. Entonces yo tenía como esa incertidumbre, ese pensamiento de decir, híjole, y si llegamos tarde, y cuando lleguemos, si ella ya falleció, ¿qué va a pasar con su hermana, la que traigo de Acapulco, no? Afortunadamente llegamos y alcanzó a su hermana con vida, todavía convivió una semana más con ella y después partió. Pero dentro de esta historia, yo lo que quiero resaltar un poquito que yo me sentía así como apúrale, o sea, apúrale porque tenemos que llegar. Porque yo decía, ¿qué va a pasar si llegamos y es demasiado tarde para esto, ¿no? Y la reflexión de hoy se llama demasiado tarde. Y quiero analizar una escritura donde hay dos historias entrelazadas, pero le quiero dar auge a una historia principal. Pero hay dos historias entrelazadas que la verdad es interesante analizarlas. Ahorita vamos a analizar una, pero la otra también es interesante analizarla. Vamos a ver Marcos capítulo 5 del verso 22 al 39. No voy a leer todo por tema de tiempo. Pero les voy a platicar de esta historia. Vamos a tratar de platicarla, pero tú la vas a encontrar en Marcos capítulo 5, del verso 22 al 39. Y esta es la historia de un hombre que yo no le había puesto atención, ni por aquí me pasaba, y eso que aquí en la iglesia hay una persona que se llama así.
que ni pensé en él cuando estaba analizando esta historia. Esta historia dice que era un hombre, que era un jefe. En algunas versiones dice que es jefe, en algunas versiones dice que es el principal, en otras versiones dice que era el líder de una sinagoga. Y cuando leo yo esa parte que era el líder, que era el jefe, que era de la sinagoga, pues era parte del equipo de los fariseos, era parte del equipo de los religiosos que había en ese tiempo, en los momentos que Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, cuando analizo esta parte, me doy cuenta que él pertenecía a ese grupo, pertenecía al grupo de los que querían matar a Jesús. Pero este hombre, que era el jefe principal o el líder de la sinagoga, había oído de Jesús. La Biblia no dice en qué momento él escuchó, en qué momento él creyó. La Biblia no es clara en esa parte, pero sí dice que este hombre estaba desesperado. Estaba desesperado porque tenía una hija que estaba en agonía. Entonces este hombre, que era uno de los líderes en ese tiempo, de los líderes de la sinagoga, de los grupos de los religiosos, imagínate lo que dice ahora sí vamos a la escritura, vamos a ver el 23, dice, y le rogó mucho diciéndole, ¿quién? Este líder, esta persona, jefe principal, ¿a quién? A Jesús. Y le dice, mi hija se está muriendo, está en agonía. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Entonces aquí vemos a este hombre llamado Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, que era del equipo que no quería a Jesús. Pero no sabemos en qué momento él cree en él. Y su opción última, si quieres verlo desde esa óptica, aunque la escritura no lo dice, estaba desesperado porque su hija estaba muriendo. Y va con él y dice que le ruega y le dice, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. O sea que este Jairo sabía que Jesús podía sanar la vida de su hija. Una hija de 12 años que estaba en agonía, no dice desde cuándo, pero Jairo deja su reputación al lado, no importando lo que opine su grupo de amigos, llámalo de esa manera, no importando lo que piensen, porque recuerda que él estaba en el grupo de los que no querían a Jesús. Sin embargo, aquí sí entiendo a Jairo, porque uno por un hijo da todo, todo. Y Jairo olvidó quién era, la posición que tenía, y dice que le rogó a Jesús. ¿Para qué? Para que su hija fuera sana. Y vamos a ver el 24. ¿Qué dice el 24? Dice, y Jesús fue con él. O sea, Jairo va y le dice, oye, te ruego que sanes a mi hija, tú pon las manos ahí sobre ella y ella va a sanar. Y dice el 24 que Jesús fue con él. Entonces Jairo tienen ese encuentro con Jesús y dice la escritura que Jesús se va con Jairo y va camino a sanar a su hija de Jairo. Y dice la escritura en el 24 que mucha gente lo acompañaba entre empujones y porque había mucha gente. 25 dice, entre la multitud había una mujer, y es aquí donde te digo que las historias se entrelazan. Dice que había una mujer que desde hace 12 años, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. ¿Y cuántos años tenía esta mujer? Que dice la escritura que hace 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Y aquí hay que analizar la historia, no me voy a meter en ella, pero en los tiempos, en el contexto de esta escritura, una mujer que tenía flujo de sangre era denigrada por la parte, era impura ante la sociedad. Y dice la escritura que ella llevaba 12 años. La edad del hijo de Jairo era la edad que llevaba
el tiempo que llevaba esta mujer en ese flujo de sangre. El 26 dice, había sufrido mucho. Dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido para nada. Al contrario, iba de mal en peor. Una mujer que posiblemente su situación económica estaba bien antes de enfermarse, y después de la enfermedad dice que pues que ya se había gastado todo, ya no tenía nada, y va a su última oportunidad y recurre a su última carta, ¿no? Si quieres llamarlo así, y va con Jesús, ¿no? Y Jairo, pues va en camino también. Jairo va acompañado de Jesús a ver a su hija, y se les aparece esta mujer. Y yo te pregunto, lógicamente yo me voy a contestar, ¿qué necesidad era más fuerte? Hablando de una enfermedad física. La hija de Jairo era una mujer, bueno, era una mujer joven, 12 años, con todo un futuro por delante, agonizando. Y esta mujer que le sale en el camino, pues era una mujer que tenía una enfermedad crónica, que ya tenía 12 años. Lo mismo daba que se esperara un día más o 2 días más, pero la hija de Jairo estaba en agonía. Por eso me recuerda a la historia que te decía, que te contaba de la tía de mi esposa, que cuando yo traía a la tía de Acapulco para la Ciudad de México, yo me sentí así como presionado, porque dije, a lo mejor no la va a alcanzar porque la tía de él estaba en agonía. Una historia igual aquí. Jairo estaba acompañado de Jesús, o Jesús estaba acompañado de Jairo. Iban camino a sanar a la hija de Jairo, y se les aparece esa mujer. Y si yo te digo quién era más urgente de sanar, pues yo te diría que pues la niña, ¿no? Sin embargo, Jesús hace un alto, y esta mujer es sanada a través de Jesús. Y yo pregunto, ¿qué habrá pensado Jairo en ese momento por su mente? Yo te digo que cuando traía a la tía de allá de Acapulco para acá, que estaba en agonía la tía, yo decía, híjole, a lo mejor no llegamos, y veníamos, realmente nomás nos paramos al baño por la tía y corre, le vamos, porque yo me sentía como presionado, porque pues la tía de mi esposa a lo mejor no la alcanzó. Imagínate una hija, ¿no? Y Jesús tranquilo. Fíjate qué dice el 31, estamos en Marcos capítulo 5, el 31 dice, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Porque la mujer del flujo de sangre había tocado a Jesús, porque ella decía, si tan solo tocar el manto, yo seré sana. Entonces Jesús ahí entre la situación, que había mucha gente, Jesús dice, oye, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo dices? O sea, ¿cómo dices que quién te ha tocado? ¿No te das cuenta que hay, estoy parafraseando la escritura, ¿no te das cuenta que hay mucha gente y tú todavía dices, ¿quién te ha tocado? Y vuelvo a decir, Jairo tenía prisa. Su hija estaba muriéndose y el maestro tranquilo, sereno. Pero Jairo presenció ese milagro, Jairo vio cómo la mujer que ya tenía 12 años de enferma tocó el manto y fue sana. Pero Jairo estaba ahí, yo no sé, la escritura no lo dice, pero yo no sé si estaba desesperado, estaba tranquilo. Yo no sé qué pasaba por la mente de Jairo. Vamos a ver qué dice el 35. Estamos en la introducción, Dice, todavía estaba hablando Jesús. Fíjate, todavía estaba ahí entre la bola Jesús cuando la mujer había sido sanada. Dice, cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga, recuerda que era el jefe de la sinagoga, y dice que llegan, ¿y qué crees que le dicen a Jesús? No, a Jairo. ¿Qué crees que le dicen a Jairo? Tu hija ya bailó, ya murió.
¿Para qué molestar más al maestro? Llegó el recado y le dijeron demasiado tarde. Por eso le puse esta reflexión, demasiado tarde. Porque para la gente, para el ser humano, era demasiado tarde lo que estaba viviendo Jairo en ese momento. Porque porque su hija estaba viva, estaba en agonía, pero él tenía la fe que Dios iba a sanarla, que Jesús iba a sanarla. Pero ya a mitad de camino, porque el maestro iba tranquilo, yo me imagino él no iba presionado, a lo mejor como uno en esta vida, pero él iba bien tranquilo. Y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya falleció. Y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? Así como, ¿para qué quieres que vaya si ya no hay remedio? Demasiado tarde. Por eso esta reflexión le puse demasiado tarde. ¿Cómo vería Jesús en ese momento cuando le dicen a Jairo que muere su hija? ¿Cómo vería Jesús a Jairo? Que fíjate lo que le dice en el 36. Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo a Jairo, o sea, al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Yo no sé qué vio Jesús en la cara de Jairo. Yo me pongo en el zapato de Jairo y era una noticia terrible. Era como para que le reclamara a Jesús, te dije que te apuraras, por eso vine antes. Pero tú todavía estás sanando a la mujer, sabiendo que mi necesidad era más importante que la de esta mujer. Yo no sé qué hubiera hecho en el lugar de Jairo, pero Jairo, la escritura dice que nada, pero Jesús dice que sin hacer caso de ellos le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. 37. No dejó que lo acompañaran no dejó que lo acompañaran solamente Pedro, Santiago, Juan y obvio Jairo. 4 personas. Dice, al llegar a la casa de Jairo y ver el alboroto, la gente que lloraba y gritaba, estaba desesperada la gente. Bueno, que había chillones contratados a lo mejor. 39 dice, y entonces entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto ruido? Jesús le dice, oye, ¿por qué lloran de esta manera? O sea, ¿por qué hacen tanto ruido? Y dice, la niña no está muerta, sino dormida. Es lo que comenta Jesús. Y el 40 dice, la gente se rió de él. ¿Por qué se ha de haber reído la gente de Jesús? Lo han de haber tomado como a loco, ¿no? De que Jesús le dice, no está muerta, sino dormida. La gente dijo, este cuate va a estar loco, porque dice la escritura que se rieron de él. Pero él hizo que todos se salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. O sea, se llevó a sus discípulos, a Jairo y a su esposa de Jairo. Y al final de esta historia, la niña resucita. ¿Y por qué te platico toda esta historia? El tema se llama Demasiado tarde, porque hay algunas cosas prácticas que nosotros podemos ver de esta historia. Y te voy a platicar hoy de tres cosas prácticas que podemos ver en esta historia. Número 1, Jesús nunca va a llegar tarde, nunca. Aunque para el ser humano es demasiado tarde, porque recuerda, dentro de esta historia, llegaron unos trabajadores de Jairo y le dijeron, pues ya se murió, o sea, ya para qué molestas al maestro, o sea, ya no. Ahí podríamos pensar que era demasiado tarde. Y algo importante, y es uno de las cosas prácticas que quiero dejarte el día de hoy, es que para Dios nunca es tarde. Siempre tiene sus tiempos y llega en el momento preciso. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, todavía dijo, a ver, tranquilos. Todavía se fue con calma, tranquilo, porque para él sus tiempos son diferentes a nuestros tiempos. Te digo, yo si fuera Jairo diría, Señor,
mando a traer un caballo en ese tiempo, en un camello, y te subo y te llevo corriendo a 2, 3 camellos y voy haciendo ahí escalas y para llevarte rápido. No, fíjate que no, Jesús tiene siempre sus tiempos. Nosotros nos podemos desesperar, pero Dios siempre va a llegar en el momento preciso, de manera que en Jesús nunca es demasiado tarde, nunca. Tú puedes estar pidiendo por algo, puedes estar orando por un trabajo, puedes estar orando por la escuela, puedes estar orando quizás por un noviazgo, puedes estar orando por alguna enfermedad, por alguna persona que tiene una situación económica muy fuerte, tú puedes estar orando por ello. Y el hecho que no se haga en el momento que tú quieres, no quiere decir que Jesús te dejó de escuchar. No quiere decir que Jesús no va a actuar. Uno quisiera que en el momento que vemos una necesidad y nos dicen vamos a ayudar a orar, que digamos, Señor, yo te pido porque esta persona pueda encontrar un buen trabajo, porque esta persona, nosotros queremos que terminando la oración le hablen a la persona y le digan, oiga, pues lo quiero para que se venga a trabajar. Nuestros tiempos no son los de Él, pero Él nunca va a llegar tarde, nunca. Pero nunca dejes de pedirle, de orar por las necesidades que tú tienes, pero nunca va a llegar tarde. Porque a veces creemos eso nosotros. A veces decimos, yo creo ya se le olvidó. O sea, no. O sea, a Jesús no se le olvidan las cosas. Podríamos haber pensado que cuando Jairo le dice, acompáñame a sanar a mi hija, podríamos haber pensado que a Jesús se le había olvidado a dónde iba. Porque todavía se detiene, se hace unos milagritos en el camino y después avanza. Eso no quiere decir que se lo olvidó, pero Él tenía planes y propósitos específicos. Entonces, punto número 1 que hoy te quiero dejar con esta reflexión es: Jesús nunca llega tarde, nunca. 2, Dios desea que siempre Dios desea que siempre Él sea tu primera opción. ¿Recuerdas a la mujer? De la mujer es bien clara la escritura, que dice que ella tenía 12 años, que ella estaba enferma, que tenía su lanita guardada, pero que ella se la había gastado, que ella no tenía nada de lana. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo una enfermedad. O sea, ya como ya no tenía, ya como ya había agotado todos los recursos, acude a Dios, acude a Jesús. De esta historia es bien clara la escritura, pero el de la historia de la hija de Jairo no es tan clara, pero sí dice que tenía 12 años y que Jairo fue al encuentro con Jesús. Yo no sé si fue la primera opción de Jairo Jesús, o también fue la última, como lo fue de la mujer del flujo de sangre. Entonces, punto número 2, siempre Dios tiene que ser tu primera opción. Siempre. Tienes una necesidad, primero Dios, hay que pedirle a Dios, hay que acordarse de Dios, y después si quieres pides dinero. O sea, si tienes una necesidad financiera, habla con Dios, que tu primera opción sea Dios, y ya después pides dinero, acudes con tu tío, con el que da consejos, con el que presta dinero, pero antes de que tengas una necesidad financiera, bueno, más bien cuando tengas una necesidad financiera, primero Dios. O sea, que tu primera opción sea Dios antes que tu necesidad, antes de que tomes una decisión de rápido, antes de que vendas tu carro, antes de que compres un carro, antes de que vendas un inmueble, antes de que compres un inmueble, antes de que inviertas en un negocio, antes de vender tu negocio, siempre tomar
en primer lugar a Dios antes de tomar decisiones importantes en tu vida. Antes de casarte, que tu primera opción sea Dios. Antes de elegir una escuela, que tu primera opción sea Dios. Antes de moverte hacia algún lado, que tu primera opción sea Dios. Antes de cambiar de trabajo, que tu primera opción sea Dios. Antes de renunciar, antes de que tu primera opción sea Dios. Esto es lo que la Escritura dice. Y no dejarlo como la mujer del flujo de sangre, dejarlo hasta el final. Y por último, la tercera cosa práctica que te quiero dejar con esta reflexión es de que no te centres solamente en tu necesidad. Porque a veces estamos solamente metidos en nuestra necesidad. Y Jairo es un ejemplo de ello. No vemos a un Jairo en la Escritura que dice: Señor, yo llegué primero. Y por prioridad de quién llegó primero, pues me toca a mí. No vemos a un Jairo diciendo: Señor, por prioridad le toca más a mi hija, ella está en agonía, la mujer de flujo de sangre, pues ya ha estado enferma, una enfermedad crónica, puede aguantar una semana más. Jairo no dijo nada, la Escritura no dice nada. O sea que Jairo no se centraba solamente en su necesidad. No se centraba en su necesidad. A veces se nos olvida de que hay gente alrededor de nosotros que tiene necesidades, pero solamente estamos tan clavados en lo nuestro que se nos olvida. Se nos olvida que hay gente alrededor con necesidades, ¿no? Y a veces cuando las escuchas dices: ay, su necesidad nada que ver con la mía. Mi necesidad es ver si me compro el iPhone 15 o el iPhone 16 y la necesidad de esta persona es si tiene para comer hoy o si tiene para comer mañana, si tiene para la medicina de su hijo o no tiene para la medicina de su hijo. A veces nos enfocamos tanto en nuestra necesidad que se nos olvida lo que hay alrededor. Cuando tenemos una necesidad, solamente queremos que todos los ojos nos estén mirando y nos digan, estoy contigo, en qué te apoyo, aquí estoy y todo. Pero cuando hay necesidad afuera, ¿en qué momento nosotros somos y decimos lo contrario? Y digo, difícilmente se puede con hablando de la iglesia, con toda la iglesia, pero sí con las amistades, que a lo mejor tienes un poquito de más relación, que tienes más contacto. Pero a veces nos centramos tanto, y Jairo es un ejemplo de que él no solamente se centraba en su necesidad, sino sabía que había más necesidades, pero que Dios tenía el control del tema de su hija. Vivimos en un mundo donde solamente importamos nosotros, donde solamente, en un mundo, ¿qué te diré?, egoísta, donde solamente nosotros, si yo tengo, lo demás me vale. Y vemos aquí un principio que dice: no, o sea, no te centres en lo tuyo. Y con esto termino. Nunca digas que Dios ya se olvidó de tu necesidad. Nunca lo digas. Porque Dios nunca se olvida de tu necesidad. El hecho que no te conteste en el tiempo que tú quieres, no quiere decir que ya se olvidó. Recuerda, Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Jesús tiene sus tiempos y sus momentos específicos. ¿Para qué? Para las necesidades. Quizás tú quieres que hoy te resuelva de una necesidad, pero te dice: no, tranquilo. Hay que dejar más tiempo. Hay que trabajar con tu corazón, con tu carácter. Pero a veces pensamos que Él se olvida. A veces pensamos que Él llega tarde. No, Él no llega tarde. Él llega en el momento que tiene que llegar. Y hoy te dejé solamente 3
cosas importantes, llámalo si quieres cosas prácticas, llámalo como 3 principios. 1, Jesús nunca llega tarde. 2, Dios siempre tiene que ser tu primera opción, no la última, la primera. Y número 3, no te centres solamente en tu necesidad, hay más necesidades alrededor. Entonces, yo con esto termino. Yo quiero darte las gracias a ti que estás conectado y me gustaría orar para terminar, orar por este tiempo. ¿Te parece? Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Padre. Hoy queremos poner esta reflexión en tus manos, pedirte, Señor, que la hagas viva en nuestro corazón, Señor. Poniendo en nuestro corazón, Señor, la convicción de que tú nunca llegas tarde, Señor, de que tú siempre llegas en el momento idóneo, en el momento adecuado, Señor. Y ayúdame a entender que siempre vas a ser tú la primera opción, Señor. Ayúdame a no ser egoísta, Señor, sino en saber que hay necesidades alrededor mía, Señor. Y a poner en práctica, Señor, todo lo que hoy hemos aprendido. Yo quiero darte gracias, Señor, por todas aquellas personas que nos van a escuchar o que están escuchando este mensaje en otro momento, que seas hablando al corazón de ellos, Señor. Te damos a ti gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga, no sin antes decirte que si no saliste de vacaciones este domingo, te esperamos este domingo y si alguien llegó a tu casa de vacaciones, tráetelo a la iglesia para que conozca un poquito y sepa un poquito de lo que nosotros hacemos. Dios te bendiga mucho.